En este año yo creo que me habrán oído hablar en reiteradas ocasiones de la conmemoración del 8º centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa. Saben sobradamente que en torno a este acontecimiento hemos celebrado un congreso internacional de primer nivel científico. Hemos centrado además en torno a esta temática algunas de nuestras acciones promocionales en destinos como Navarra, como Pamplona, o sea, en Pamplona, Navarra o Toledo, territorios que están unidos a Jaén por este episodio histórico. Hemos desarrollado también en torno a este 8º centenario la muestra gastronómica, que abordaba su 6ª edición, en el que han colaborado más de 50 restaurantes de esta provincia, destinados fundamentalmente pues, a la cocina medieval, a la cocina de frontera. Hemos organizado también una exposición en el archivo provincial, en fin, y distintas actividades diferentes, y fundamentalmente ahora estamos desarrollando ese plan de animación de la ruta Castillos y Batallas que se extenderá hasta el mes de noviembre. A este glosario de acciones vamos a sumar hoy una más, el apoyo a la presentación de un libro que ha surgido también de esta batalla, con el que su autor, el carolinense José Antonio Trujillo, que me acompaña aquí a mi derecha, pues contribuye sin duda a enriquecer la literatura existente en torno a este acontecimiento. Retomo mi intervención remarcando la apuesta institucional que estamos haciendo por esta celebración del 8º centenario, que se enmarca dentro de esa ruta Castillos y Batallas, una ruta que también ha sido promocionada desde el punto de vista literario por Juan Eslava Galán, con ese primer libro del Paraíso disputado y con ese segundo de Las últimas pasiones del caballero Almafiera, que también conocen ustedes. Y basta decir que para la institución a la que represento no es algo circunstancial el respaldo de cualquier iniciativa que venga a poner en valor esta batalla, uno de los hitos destacados de la ruta que he citado y que además nos motivó a hacer ese museo que nos da tantas satisfacciones, que cada vez está teniendo muchos más asistentes y turistas que se trasladan a nuestra provincia, a pesar de esa juventud de tener solamente 3 años. En este contexto de avanzar la investigación de la contienda es donde se va a desarrollar entre almohades y cristianos este libro, que está escrito desde las filas cristianas y narrado en primera persona por el personaje de Domingo Pascual. Hace unos meses, pues recibí un correo electrónico donde el doctor don José Antonio Trujillo Ruiz me invitaba a redactar el prólogo de su nueva novela. Bueno, para mí era una satisfacción que un paisano tan prestigioso como José Antonio se acordara de mí, y me leí el manuscrito con verdadera avidez y con verdadera responsabilidad. Conforme iba leyendo las páginas de este magnífico libro, me fui imbuyendo en la trama, en el ambiente y en la atmósfera de cada uno de los pasajes que él mencionaba. La verdad que no es difícil, porque el libro del Cruciferario se refiere a un tema del siglo XIII vinculado directamente con la batalla de las Navas de Tolosa. El cruciferario es aquella persona que lleva la cruz en la batalla, que porta la cruz en la batalla, en este caso en el bando cristiano, evidentemente. Seguí leyendo y me di cuenta que más que una novela, que lo es, y bueno, había un auténtico libro de historia, pero una historia redactada en un lenguaje sencillo, ameno e inteligible. Lo que he pretendido con el Cruciferario no es indudablemente hacer un libro de historia, ni muchísimo menos, sino hacer un poco la intrahistoria de esta batalla, de estos años tan relevantes, tan complejos y tan difíciles del final del siglo XII y inicio del XIII, donde existían diferentes reinos en nuestra península ibérica, donde, por una parte, dedicábamos mucho esfuerzo a todo el tema de los temas de frontera y de treguas, ¿no? Y estábamos siempre introducidos en esa dinámica un poco perversa de enfrentamientos mutuos entre los bandos, tanto cristianos como almohades.
he intentado buscar la intrahistoria de eso, no intentando darle el sitio que se merecen a los personajes relevantes de la batalla, o sea, el no hablar de Alfonso VIII o de Miramar Molín sería hurtar la realidad y la verdad de lo que pasó en aquellos años, pero he querido darlo, esa intrahistoria, contarla de la mano de personajes secundarios, muy al estilo de cómo se hacen en las novelas históricas, ¿no? Y igual que El Paisano y yo admirado, Juan Eslava Galán elige un personaje de un caballero que es enteramente ficción, pues yo elegí un personaje protagonista, Domingo Pascual, que es el cruciferario en la batalla, del que se conoce poco y me permitía pues cierta licencia literaria para alargar su vida. Este hombre es un hombre muy particular, un hombre que de muy joven viene a la batalla y le ocurre una cosa fantástica, que es, antes, en aquella época, los obispos y incluso los papas eran gente muy joven, ¿no? Porque la esperanza de vida, pues si uno llegaba a los 50 años se podía dar con un canto a los dientes, ¿no? Porque había tanta batalla, las enfermedades, por mil historias. Entonces uno accedía al oficio eclesiástico o a papa con 30 y tantos años. Este hombre va con 20 y pocos años a la batalla y se encuentra que al final de su vida, contando ya con 70 y tantos años, porque no tenemos la edad exacta de su nacimiento, lo nombra el Papa Urbano IV, lo nombra obispo de Toledo, después de todo lo que había pasado. El primer capítulo empieza en primera persona, Domingo Pascual recibe la carta del Papa Urbano IV anunciándole que ha sido elegido obispo de Toledo, arzobispo de Toledo, que era muy relevante en el reino de Castilla, en tanto que llevaba aparejado el tema de ser el canciller de Castilla, o sea, el ministro de Asuntos Exteriores, podríamos decirlo, ¿no? Utilizando el símil, y lo nombran siendo, pues eso, ¿no? Un señor muy mayor. Se lo nombran en febrero, ahí empieza el primer capítulo, y cuando va a ser revestido obispo, que es en junio, el pobre fallece antes de ser consagrado obispo. Ese es el último capítulo, que espero que no lo cuenten para que... Del primero al último capítulo me da la oportunidad, a diferentes capítulos diferentes, a dar un repaso y me muestra la excusa perfecta para hablar del reinado de Alfonso VIII, de la España almohade, de cómo nos relacionamos, cómo eran los reinos de taifa, cómo eran los estados parias, cómo llegaron los almohades aquí sobre los almorávides, cómo eran nuestras relaciones, cómo se gestó la cruzada, y esa es la excusa perfecta que yo utilizo.